Y pareciera que en nuestra vida diaria estamos ahora sí que rodeados de todo ello, ¿no? Pero no nos damos a la tarea de entender cómo es que funciona. Entonces, de aquí que la ciencia ficción sea una muy buena herramienta para poder hacer esto. Sin embargo, no es suficiente, como lo decía aquí nuestro ponente anterior, con que sea una historia, digamos, atractiva, ¿no? O que se exponga una idea claramente, sino que también tiene que ser trascendente, y esto se logra a través de la estética de la palabra, o también, por ejemplo, en las películas a través de las imágenes. Entonces, lo que nosotros queremos lograr a través de esto es el asombro y que se mantenga el espíritu de aventura y de llegar a lugares donde nunca hemos estado, que nosotros lo podemos ver claramente ahora con lo de Marte, el InSight, que mandaron una sonda para poder sembrar una máquina que mide los sismos ahí en Marte y conocerla de mejor manera, ¿no? O con Elon Musk, que mandó un Tesla al espacio y que todo el mundo decía, ¿por qué mandar un carro al espacio, no? O sea, ¿qué se gana o qué está haciendo de promoción a los carros o qué, no? Es un comercial en donde todos participamos. Y no, o sea, toda esa información que se recopila, además del traje que mandaron ahí manejándolo, pues todo eso va precisamente para hacer, digamos, investigación científica. Entonces, muchos de nosotros empezamos acercándonos a la ciencia gracias a literatura de ciencia ficción. De hecho, Carl Sagan, que aquí, véanlo, está chiquito, tiene 10 años, ¿no? Me acuerdo mucho de Isaac Asimov, que dice, cuando mostramos fotografías de científicos en su juventud, no se la creemos, porque usualmente vemos al científico como un viejito, con barba, ya chacoso, que tiene mucha sabiduría, ¿no? en su vida. Y cuando nos vemos jóvenes dicen, ay, este pueril, ¿qué me va a enseñar a mí, no? Y bueno, Carl Sagan leyó su primera novela de ciencia ficción a los 10 años. Eso está interesante porque muchos de nosotros ahora vemos al hermanito, al sobrino, que a esos 10 años pues lo que está haciendo es a lo mejor jugar con el celular, ¿no? O jugar, pues sí, o meterse a redes sociales o qué sé yo. Entonces, ¿cuál fue la historia que él leyó? Leyó John Carter de Marte, de Burroughs, en donde vemos historias que son sencillas, fáciles de entender, fáciles de disfrutar, pero que no tienen un rigor científico. Entonces, esto lo dejó a él muy decepcionado. Pero lo afortunado fue que lo dejó con muchas dudas y con ganas de seguir leyendo. Y Carl Sagan empezó como muchos de nosotros, con la literatura romántica o ciencia romántica, que es de Julio Verne. Para recordarlo un poquito, pues él también es autor de libros como lo es De la Tierra a la Luna, que en lo personal es uno de mis favoritos. También el de 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, y que yo no sabía, él después tuvo un altercado con un familiar quien le disparó en la pierna y por eso sufrió de depresión, se encerró en su casa durante mucho tiempo y tuvo una época de mucha oscuridad, ¿no? En donde sacó 2 libros, uno de ellos es El Castillo de Castlevania, justamente, y que es novela gótica y que, pues bueno, yo no sabía hasta hace poco que él podía tener esa forma de escribir, siendo que, pues como decía también, ¿no? Acá es una literatura que a veces hasta la recomiendan para niños. Otro más que leyó, puesto que igual en Julio Verne encontró mucho el sentido de aventura, pero no el rigor científico, fue a Herbert George Wells, autor de novelas como La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos, en donde sí habla un poquito más de ciencia, pero sigue sin explicarla completamente. Entonces, Carl Sagan dio el salto, como también muchos de nosotros, a lo que le llaman la ciencia ficción dura, y encontró a 2 autores muy interesantes, como lo es Arthur C. Clarke, es muy famoso por la película de 2001, Odisea Espacial, y también por otras novelas, una de mis favoritas también, que es Cita con Rama, en donde expone el contacto extraterrestre, y también otra que se llama El fin de la infancia, que a mí no me gustó, pero bueno, es como que para señalar, ¿no? que él la escribió. El otro autor fue Isaac Asimov, ese sí me gusta mucho. Él
además de escritor de ciencia ficción, es bioquímico y doctor en ciencias. Entonces, el rigor científico que existe en su literatura, que muchos tachan de sosa y desabrida, que sin embargo a mí me encanta, y yo creo que muchos también tenemos un romance con él por lo mismo. Él tiene desde cuentos, novelas, divulgación de la ciencia, y hasta vemos novelas que han sido adaptadas al cine, como por ejemplo Yo, Robot, también El hombre bicentenario, novelas muy bonitas como Hijo del tiempo, o cuentos también muy interesantes como Anochecer, La última pregunta, Sueños de robot. Bueno, hay así como un mundo para hablar de ellos. Es más, si algún día hacen una posada de Asimov, me invita, porque me encantaría hablar de él solamente, ¿no? Aquí me encanta esta foto porque es Carl Sagan con Isaac Asimov, ¿no? De hecho, la foto la hice así chiquita porque se pierde mucho, la definición es tan viejita que se pixelea. Entonces, Carl Sagan admiraba a Isaac Asimov por el rigor científico que se encontraba en sus cuentos. Y Isaac Asimov admiraba a Carl Sagan a su vez porque decía que era muy inteligente. Y hasta le envió esta carta, ¿no? En 1973, donde dice, y odio eso de usted, ¿no? Isaac Asimov tenía un modo de humor muy, muy suyo, ¿no? Muy sui generis, le llaman. Entonces, Carl Sagan, precisamente, y también creo que es algo que hacemos muchos lectores de ciencia ficción, dio el salto a escribir su propia novela de ciencia ficción, que es la única que tiene. Todo lo demás es divulgación científica. Su novela la hizo ayudado por su esposa de aquella época, porque se casó varias veces, de Anne Duryan, en el año de 1985. Y la novela se llama Contacto. Y habla de contacto extraterrestre, justamente. Algo que es muy notable es que él basa a su personaje principal, que es una mujer, en lo que sería una astrofísica muy importante que aún sigue con vida, se llama Jill Tarter. Ella actualmente está jubilada y fue directora del Centro de Investigación SETI, que es también para la investigación para el contacto extraterrestre o búsqueda de inteligencia en otros planetas. Y a ese personaje le llama El Arroway, ¿no? Dicen por ahí las malas lenguas que hizo una cena, que ahí estaba ella presente y junto con su esposa dijo, pues estoy haciendo un libro de ciencia ficción y ella en específico debería de leerlo, ¿no? Desde le guiña el ojo, porque dicen que fue muy coqueto. Entonces ella dijo, ¿y por qué yo, no? Que se sintió así como incómoda, pero ya cuando lo empezó a leer dijo, pues este soy yo, es mi vida. Entonces aquí tenemos algunas de las herramientas que utiliza ese centro de investigación, SETI, que son precisamente platos para poder recopilar todas esas señales que vienen del espacio. Y tuvo tanta, digamos, éxito esta novela, que Robert Zemeckis decidió llevarla al cine, adaptarla, en el año de 1997. Lo malo fue que Carl Sagan murió en el 96. Entonces él ya no llegó a ver la película. Dicen muchas personas que él estaría muy triste y decepcionado de haberla visto. Yo en lo personal la recomiendo ampliamente porque habla de muchos temas que actualmente son un boom. O sea, si la ven van a decir, ¿a poco es del 97? O sea, son cosas que nosotros vemos actualmente, ¿no? Entonces, Jodie Foster fue la encargada de darle vida a Ellie Arroway. Y también dicen que Carl Sagan y su esposa se reunieron con ella antes de que Robert Zemeckis y todas las otras personas que hicieron esta adaptación la eligieran, porque él ya la había visto en su mente actuando precisamente para esta película. Entonces cabe destacar que esta actuación a ella le dio la fama, y después de eso yo la verdad desconozco si triunfó en otra película. También para recordar un poquito, Robert Zemeckis es el productor de películas como Forrest Gump, o también Volver al futuro. Y bueno, también se les recomendó observar la película de 2001, Odisea espacial, para que los actores se dieran cuenta de cómo debe ser una película de ciencia ficción.
A mí me da mucha risa esta película porque dicen por ahí, ¿no? Si la viste y dices que la entendiste, eres un mentiroso. Nadie que la haya visto una vez en su vida le va a entender. Y sí, lo que pasa es que es realmente más visual que de una historia. Entonces es muy bonita, yo la recomiendo. También algo loable de esta película de Contacto son los efectos especiales. Usualmente vemos que nos bombardean, ¿no? Que con la pantalla verde y que la música estruendosa y que también los colores y que ahora ya todo es digital y por ejemplo aquí en esta, se me fue ahorita, en Star Wars, ¿no? Que digitalizaron algunos personajes que ya estaban muertos y uno los ve y dice, no, yo creí que era el actor, ¿no? O sea, se ve igualito. Pues sí, pero ya todo lo hacen así, ¿no? Aquí también es digital, sin embargo, no opaca la película, sino está a servicio de la película. La película se hace digamos, se mete en otros temas que en el libro no exploran mucho, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, la parte política de lo que sería un contacto extraterrestre, es decir, esa información a quién le va a servir y a quién van a mandar. En la película inclusive hacen una entrevista a varias personas, entre ellos de otras nacionalidades, aunque el descubrimiento lo asignan como meramente estadounidense. Y al final, bueno, pues deciden que un estadounidense es el que debe de ir, ¿no? También hablan de lo que sería la religión y el fanatismo. Esa parte es muy interesante. También la han, digamos, han dicho que como que está mal planteado, ¿no? Porque ¿cómo sería que la NASA dejara pasar a un fanático religioso que le diera en la torre a la máquina, ¿no? No los voy a spoilear mucho. Pero el chiste es que yo creo que sí, ¿no? Que diario vemos cómo la religión critica mucho a las personas, a la ciencia y todo lo que se le ponga enfrente. Entonces sí, yo creo que sería un obstáculo muy grande para poder hacer este tipo de contacto. Otra parte de la que hablan es del amor. Hay mucha gente que critica esto en la ciencia ficción, por ejemplo en Interestelar, ¿no? Una de los personajes, que también es mujer, habla precisamente del amor y de la conexión que tiene con su pareja y de que esto es lo que la lleva a ella a elegir un planeta para que sea el que investiguen para ver si es habitable por los seres humanos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Sin embargo, el amor es algo inherente al ser humano, ¿no? Simplemente espero yo que todos los que estamos aquí estemos aquí precisamente por el amor que se tenían nuestros padres o lo que se piensa que es el amor, ¿no? Entonces aquí está muy interesante porque es el amor que surge entre un sacerdote y una científica. Entonces cosas que parecerían que son completamente contrarias y que cómo es que esas personas se pueden amar, pues sí, porque al final de cuentas son personas. Es decir, no es la científica que se enamoró del sacerdote, sino una mujer que se enamora en este caso de un hombre. Y también hay algo bien chistoso. Dice aquí, ¿qué tipo de Elon Musk es este, no? En la película sale un magnate que es el que pone el dinero para que se pueda llevar a cabo toda esta empresa. Y todavía destruyen la máquina y todo, y dice, no, pues hay una segunda por ahí, ¿no? Se la saca de la mano, ¿no? Pero véanlo, o sea, actualmente, ¿quién es el que está también metiéndole mucho dinero a la cohetería para que el ser humano pueda llegar a Marte? Pues Elon Musk. Entonces, como que esto no está muy distante, ¿no? Actualmente. Bueno, entonces, llego a esta parte para decirles que la ciencia ficción es una herramienta muy importante para la divulgación científica, para la divulgación de estas ideas, historias, estos conceptos, pero que también no debe de distarse mucho de lo que es el espíritu humano, que a final de cuentas Carl Sagan era fiel defensor de todo eso. Y también aprovecho para hacer un mini comercial. Aquí en México habemos varios grupos de personas que nos dedicamos precisamente a la divulgación de la ciencia por medio de la ciencia ficción y todas estas variantes. Tenemos, por ejemplo, The Martian Studios, que se dedican a hacer modelos en 3D, por impresoras en 3D,
y que están sacando a la venta, por ejemplo, bustos de Yuri Gagarin, bueno, actualmente hasta sacaron a Freddie Mercury, ¿no? Pero que busca llegar a los niños y a los no tan niños por medio de estas figuras. MarsArchive.org es una chica, Marcela Chao, que se está dedicando a recopilar todo lo que es información acerca de Marte, y esto con la intención de crear como una enciclopedia, como aquella de Isaac Asimov también, ¿no? La enciclopedia galáctica, para que cuando el hombre llegue a Marte, pues haya una historia previa antes de llegar a Marte. Entonces está muy interesante, búsquela en Facebook también. Ella acaba de hacer una posada marciana, por cierto, y está haciendo muchas cosas muy interesantes. El INFIC, que es el Instituto de Filosofía y Cultura, y ellos se están dedicando a dar charlas y a dar cursos y talleres sobre filosofía en la ciencia ficción, en la ética y sexualidad y otros temas muy interesantes. Son doctores en filosofía, muchos de ellos, tienen estudios también en el extranjero, tienen algunos de ellos podcasts también, entonces también los recomiendo mucho, y lo mejor pues es que son mexicanos. La Bombilla Iluminarte, ellos estuvieron también en la Noche de las Estrellas en CEU, en Morelia y en Baja California. Ellos hacen divulgación a través de lo que son, me parece que íconos de la cultura pop. Entonces pues ahí estará Star Wars, Darth Vader y todas estas cosas. Y por último, también lo que serían las pesadillas del Dr. Caligari, que también lo pueden encontrar en Facebook. Ahí estaría Iván Pozos y otras personas que también están dando cursos tanto gratuitos como diplomados también, que son de paga, que tienen alto valor curricular, y ellos se dedican principalmente a la literatura del horror, pero también la ciencia ficción tiene esta vertiente, precisamente por el estereotipo, ¿no?, del científico loco y todo eso. Entonces también hablan precisamente sobre lo que sería que es la ciencia ficción. Y también pues sigan a la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México. También tenemos nuestra página ahí en Facebook y hacemos algunas digamos reuniones, si no mensuales, una vez cada 2 meses más o menos. Lo hacemos en Samos de los Pajaritos, y por lo general ponemos el anuncio ahí en Facebook para que también vayan. No es necesario que sepan de ciencia ficción, ahora sí que es para que ustedes vayan a platicar lo que saben o a escuchar o lo que ustedes quieran, ¿no? Nosotros estamos muy contentos ahí de compartirlo. De hecho, Rodrigo también participa ahí, es miembro de la tertulia, y siempre que viene de Yucatán, bueno, de Mérida, siempre la hacemos reunión. Y bueno, por mi parte sería todo. Entonces, gracias. ¿Dudas?